Palabra el senador Zoé Robledo. Con el permiso del senador presidente, compañeras y compañeros, señor secretario Meade, bienvenido al Senado. Yo no sé si usted lleve la cuenta, pero esta es la 9ª vez que acude al Senado de la República a rendir cuentas sobre alguna de sus responsabilidades en el gobierno federal. 2 veces vino aquí para que fuera ratificado en alguna subsecretaría de Hacienda. 2 veces vino aquí como secretario de Relaciones Exteriores, 1 vez como secretario de Desarrollo Social. Esta es la 3ª vez que acude al Senado como secretario de Hacienda. Es un buen récord, la verdad. Y no solo esto, fíjese, usted forma parte de un reducidísimo club de secretarios de Estado en México que han logrado ser titulares de la misma dependencia en 2 sexenios seguidos. Ahí están los nombres de Salomón González Blanco, de Antonio Ortiz Mena, de Jesús Silva Herzog, de Carlos Rojas. Es usted además el mexicano que más veces ha desempeñado el cargo de secretario de Estado. Es un buen récord. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué tiene este señor Meade? ¿Por qué anda ahora en boca de todos y les genera a todos sentimientos encontrados? Y a ver, yo quiero dejar algo muy claro, no se duda de su formación académica, no se duda de su honorabilidad, de su seriedad. Es muy común escuchar que es usted un funcionario eficiente y confiable, un funcionario honesto, y yo lo felicito. Destaca usted en un gabinete por encima del señor del socavón, del señor que no sabe leer, del cuñado del huachicol, del que llegó a aprender y del que ya no va a ser. Pero nada de todo lo anterior es lo que a mí me llama la atención. Lo que a mí me llama la atención es que sea usted en el mundo quizá el único secretario o ministro de Hacienda o de Finanzas que ha servido en el mismo cargo para 2 partidos políticos diferentes. Yo no sé si alguien podría imaginar a la primera Lord del Tesoro, Margaret Thatcher, sirviendo a un gobierno del Partido Laborista, o a Lagarde en el Partido Socialista francés, o incluso al doctor Guevara de la Serna como presidente del Banco Central de Cuba en el régimen de Batista. No. Entonces, hay algo que se revela distinto y más relevante. ¿Qué es? Pues es un secreto a voces, una realidad impuesta desde hace años. El PRIAN existe, el PRIAN gobierna, el PRIAN tiene un plan para mantenerse en el poder. La de hoy parecía que no es una comparecencia, es más bien como un déjà vu del 19 de septiembre del 2012. Usted, señor secretario, en esa fecha también vino al Senado, también era presidente del Senado mi amigo el senador Ernesto Cordero. Lo único diferente es que Calderón era presidente de la República y los que hoy le aplauden mucho lo vinieron a criticar, y algunos de los panistas que hoy lo van a criticar en aquel día no se cansaron de aplaudir. Y usted sabe que otra cosa no ha cambiado. La economía de la gente estaba igual de mal. ¿Sabe que era idéntico? Nos vino a dar también una serie de pretextos externos para el mal desempeño económico del país. Entonces era la crisis financiera, ahora va a ser el precio del petróleo, o que si Trump está intentando renegociar o cancelar el TLC. Pero además, ¿sabe que era igual? También nos dio un informe de la macroeconomía del país, esa que ve los números grandes, pero ve a la gente pequeña. En unos momentos más vamos a ver un desfile de matraca económica priista y un esfuerzo desesperado del PAN por desmarcarse de usted. Rebeldes y cerillos, to Meade or not to Meade, esa es la cuestión. Pero todo esto, termina siendo una gran simulación, porque el plan del PRIAN es simular la alternancia, hacer como que todo cambia para que todo siga igual. El PRIAN quiere sacrificar a la democracia a favor del mercado. Que cambie el partido político, ¿qué importa? Pero no me toquen al modelo económico. El PRIAN como el gran guardián de las cosas como están. Ese modelo económico que añora un bipartidismo es posible porque ambos partidos políticos se vaciaron de ideología y se llenaron de intereses. Bastó que el PRI abandonara su proyecto de nacionalismo revolucionario y que el PAN dejara atrás la patria ordenada y generosa.
los herederos de Reyes Heroles convertidos en Duartes y los herederos de Gómez Morín transformados en Padres. Llena de razón tiene la boca quien dice que son lo mismo, que son igual, sutanos y menganos. Dos partidos con la misma política económica son igual a nada. Entonces, veamos cuáles son los resultados económicos de los 17 años del PRIAN. Según la OCDE, el PRIAN ha construido uno de los países más desiguales de todos sus miembros, en el que el 10% más rico de la población gana 20 veces más que el 10% más pobre. Oxfam afirma que de 2007 a 2012 creció un 32% la cantidad de millonarios de México. Bajo este modelo tomaría 120 años reducir la brecha de desigualdad. Mientras el PIB per cápita crece entre 1 y 2% anual, el de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por 5%. La acusación no es sobre incompetencia del PAN, sino su injusticia y su desigualdad. Según el Coneval, en 17 años, 300,000 personas más cayeron en pobreza alimentaria y 12.2 millones de personas más cayeron en pobreza patrimonial. Y en los últimos 8 años lograron que 2.7 millones de personas más vivieran por debajo de la línea de bienestar mínimo, dando un total de 21.4 millones de personas pobres en el país. Ese es el modelo económico del PRIAN que quieren que prevalezca y quieren que se mantenga en el país. No crecemos, pero no es nuestra culpa. Entonces, yo quisiera preguntarle una serie de preguntas muy concretas, muy breves, que son las mismas preguntas que hace 5 años les preguntó otro senador aquí mismo en este Senado y que usted no contestó. La primera, la gente se pregunta, decía este senador de la República, que además es un gran economista. La gente se pregunta, ¿cuánto explica el bajo crecimiento del PIB, la inseguridad que prevalece en el país? La gente se pregunta, ¿cuánto explica el mal desempeño económico, el incremento de los impuestos cuando había que reducir los impuestos? La gente se pregunta, ¿cuánto explica la disminución de los apoyos al campo cuando había que fomentarlos? La gente se pregunta, ¿cuánto se explica por el cierre de instituciones de la banca de desarrollo y la disminución en inversión productiva cuando en una crisis se requiere lo contrario? ¿Cuánto explica el trato presupuestal asimétrico que da la Federación a los estados y el condicionamiento de los apoyos federales? Y por último, ¿cuánto del bajo crecimiento económico lo explican las políticas procíclicas como subejercicios o recortes en el gasto público cuando había que aumentarlo? 6 preguntas muy concretas que yo creo que hoy merecen una respuesta. Son preguntas que le hizo el 19 de septiembre del 2012 mi compañero el senador Manuel Cavazos Lerma. Esas preguntas no tuvieron respuesta y hoy creo que valdría la pena saberla. Y decía Cavazos aquel día, por cada punto que no crece el Producto Interno Bruto, 160,000 jóvenes se quedan sin empleo cada año, generando efectos indeseados como el de los ninis y la inmigración. En 6 años la cifra alcanza proporciones de preocupación, en 12 proporciones de angustia. Yo le diría a mi compañero el senador, y en 17 una crisis de régimen. Por último, señor secretario, yo le quiero hacer una sola pregunta. Y usted podrá o no contestarla, está en todo su derecho. Pero muchos han especulado sobre su aparición en la boleta electoral el año que entra en la contienda presidencial. Su trayectoria va a estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso me parece que sería muy interesante saber, señor secretario, ¿usted por quién votó en la elección para presidente de la República del 2012? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Otras cosas que no ha cambiado es que he tenido la fortuna de que usted me pregunte en varias de las comparecencias que aquí he estado. Fortuna que agradezco por su claridad, por su elocuencia y por su ingenio al tiempo de formularlas. Eso hace ciertamente que la comparecencia sea mucho más entretenida y yo lo celebro. Vale la pena yo hacer algunas reflexiones. De 1997 para acá no ha habido un solo partido político que tenga mayoría y eso ha obligado
a que se dialogue, a que se construyan consensos y a que los consensos privilegien un entorno de mucha mayor estabilidad de la que habíamos conocido en la historia reciente. Y me parece que es razón de orgullo estar contentos de esa estabilidad y de estar contentos de esa posibilidad de diálogo y de estar satisfechos de que se han venido construyendo consensos en favor de una economía estable, de una economía que da certeza, de una economía que se reencuentra con la estabilidad apenas en el año 2000. Hasta antes del año 2000 llevábamos 40 años de inflaciones de doble dígito. Del año 2000 para acá llevamos años en donde la inflación promedio ha sido inferior al dígito. Llevamos años ya de cuidar las finanzas públicas y ese es un consenso que se ha logrado a través de un diálogo que ha permitido que desde 97 hayan sido varios los partidos políticos que han acompañado los paquetes económicos. A mi juicio deben sentirse mucho más orgullosos los políticos que acuerdan y que dialogan que los políticos que se mantienen al margen del acuerdo y del diálogo, los políticos que encuentran forma de encontrar en el paquete económico la manera de reflejar sus aspiraciones por un mejor país que los políticos que escogen mantenerse al margen. Los políticos que encuentran generosidad para ceder y acordar y así ver reflejados sus ideales, sus aspiraciones y sus ambiciones para el país, que los políticos que, como dijera también un distinguido político, hasta cuando se desmayan, en vez de regresar en sí, regresan en no. Yo creo que quienes les han ofrecido un sí a su país han construido mucho más quienes han vivido permanentemente diciendo que no. Y este país ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas y ha cambiado mucho en lo micro. No solamente ha habido estabilidad como un objetivo, ha habido estabilidad como un medio. Y es un medio que nos ha permitido a los mexicanos construir en beneficio de cambiar la circunstancia de cada una de las familias en México. Y basta hacer un recuento en su propio estado. En 1994, 3 de cada 10 viviendas en Chiapas no tenían acceso a energía eléctrica. Hoy, menos del 1% de los chiapanecos dejan de tener acceso a la luz. En esa época, 1 de cada 5 viviendas tenían piso de tierra. Hoy las tienen muy pocas. En esa época, 1 de cada 7 viviendas no tenían acceso al drenaje. Hoy prácticamente todos están comunicados. En esa época, nuestro reto en Chiapas y en el país era el analfabetismo. Hoy es el dar acceso a la universidad. El 80% de los mexicanos que hoy están en una instancia de educación superior son los primeros en la historia de su familia en alcanzar ese grado. Es cierto que tenemos muchos retos, pero es cierto que le hacemos un mal servicio a la capacidad de consensar y de construir, no reconocer también los muchos avances. Partiendo de la base de que un mexicano en situación de pobreza extrema es inaceptable y de que un mexicano en situación de pobreza extrema debiera darnos vergüenza, también lo es que en los últimos 20 años el acceso material de muchos millones de mexicanos ha cambiado y ha cambiado para bien en prácticamente el indicador que uno escoja. Si el indicador es muro firme, techo firme, piso de tierra, si el indicador es acceso a agua, luz o drenaje, si el indicador es el número de niñas y niños que están en la escuela donde debieran de estarlo, si el indicador es el número de adultos mayores que terminan su ciclo escolar, si el indicador es el número de mexicanos que tienen acceso a la salud. De nuevo, no hace falta ir muy lejos para recordar tiempos en donde un diagnóstico de leucemia para un niño era una sentencia de muerte. Hoy 8 de cada 10 se salvan, que es el estándar internacional. No nos hemos preocupado solamente por lo macro, nos hemos ocupado también por lo micro. Y en lo micro hemos cambiado y cambiado para bien este país por fuerza de dialogar, por fuerza de consensar y por fuerza de construir un mejor equilibrio político. Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario.